En acomodación, doctora. Ya, a ver. Aquí. Sí, sí, sí. Sí, doctora. Ya, muy bien. Vamos a explicar entonces este mecanismo de acomodación. Ya, habíamos dicho nosotros que cada ubicación de objeto iba a tener su propia imagen, con sus propias características, ¿verdad? Eso es lo que sucede si nosotros trabajásemos en laboratorio, por ejemplo, con espejos, con lentes, eso es lo que vamos a observar. Que en donde pongamos el objeto, ese objeto va a tener su propia imagen. Pero eso que ocurre fuera de nuestro ojo no nos convendría, porque si eso mismo va a suceder en nuestros ojos, no tendríamos una visión correcta, porque si el objeto está muy lejano, muy lejano, podría que la imagen esté muy delante de la retina. Si el objeto está muy cercano al ojo, la imagen va a estar muy detrás de la retina. Entonces, no podríamos tener una visión perfecta. Ya sabemos que para tener la visión correcta, necesitamos que la imagen esté formada en la fóvea, en la visión diurna que esté formada en la fóvea, y que esa imagen sea real, invertida y pequeña. Así la necesitamos. Entonces, ¿quién nos soluciona ese problema? Ese problema lo soluciona el cristalino, porque el cristalino puede modificar su curvatura. Y al modificar su curvatura, el cristalino va a poder aumentar o disminuir la distancia focal de la imagen. Aquí a esto le decimos, desde el centro óptico del cristalino hasta la imagen, le decimos distancia focal de la imagen. Entonces, nosotros debemos tener una distancia focal perfecta. Si esa distancia focal es menor que lo normal o es mayor que lo normal, tenemos problemas de visión. En un ojo que funciona perfectamente, el cristalino hace la acomodación y hace la acomodación para la observación de objetos cercanos. Eso que quede claro. Para la observación de objetos cercanos. ¿Cuál es la función del cristalino? Modificar justo la distancia focal que necesitamos para que se ubique esta imagen en la retina. Muy bien, entonces vamos a hablar de este mecanismo de acomodación. El cristalino, al ser sumamente flexible, al ser elástico, puede modificar su curvatura, pero él solito no. El cristalino está sujeto por el músculo ciliar y es el músculo ciliar el que se va a contraer o se va a relajar. Y se va a contraer justo lo que se necesita para poder ubicar la imagen. Y entonces se modifica la curvatura del cristalino. Cuando el cristalino está en reposo, la parte anterior es menos convexa, la parte posterior es más convexa. Pero es planito, es más plano. Cuando este cristalino está en reposo, vamos a tener más distancia focal de la imagen, más distancia focal de la imagen. Cuando el cristalino va modificando su curvatura, va aumentando su convexidad, disminuye la distancia focal de la imagen. Cuando el cristalino, repito, aumenta su convexidad, significa que la distancia focal de la imagen se está haciendo más pequeña. Aquí se tienen que acordar de la fórmula. Potencia es igual a 1 sobre distancia focal. Si la distancia focal es mayor, la potencia es menor. Si la distancia focal es menor, la potencia es mayor. Recordemos que tienen relación inversa.
Las personas, todas las personas tienen una amplitud de acomodación. Y la amplitud de acomodación es el espacio, es la distancia, la longitud en donde se hace este mecanismo de acomodación. Les dije, para la observación de objetos cercanos. Entonces, esa amplitud de acomodación está entre dos puntos. Está entre el punto remoto y el punto próximo. Toda esta línea roja es la amplitud de acomodación. Punto remoto, punto próximo. ¿Qué es el punto remoto? El punto remoto es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Repito, es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Este punto remoto aproximadamente está a 6 metros medidos desde el ojo, a 6 metros de distancia medidos desde el ojo. Si nosotros observamos la punta del Misti, está a más de 6 metros. No hacemos uso del mecanismo de acomodación. Si tenemos un objeto a 6 metros y medio del ojo, tampoco estamos haciendo uso del mecanismo de acomodación. Si lo tenemos a 6 metros medidos desde el ojo, ahí sí, ese sí es el punto crítico. A partir de ahí, el cristalino va a comenzar a ponerse redondito, va a comenzar a aumentar su convexidad. Si no lo hace, si el cristalino se queda planito, la imagen de un objeto que ya se esté acercando al ojo se va a formar detrás de la retina. ¿De acuerdo? La imagen se va a formar detrás de la retina y no tendríamos visión normal. Entonces, a partir de los 6 metros hacia el ojo, ya se tiene que modificar la curvatura. ¿Para qué? Para disminuir la distancia focal de la imagen. Si no hay acomodación, la imagen está atrás. Si el cristalino acomoda, la imagen se ubica en la retina. Por eso decimos disminuye la distancia focal. Ese es el punto remoto. El otro punto es el punto próximo. ¿Qué es el punto próximo? El punto próximo es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Dicen que en un niñito de 7 años de edad, aproximadamente el punto próximo, repito, en un niñito de 7 años de edad, el punto próximo está a 7 centímetros de su ojo. Ahí, ese niñito lo pone el cristalino bien esférico. Es el máximo de convexidad que podría tener el cristalino. Y va a poder ese niñito, por ejemplo, leer a 7 centímetros de su ojo, leer en forma nítida. Yo les digo en este momento, acérquense a 7 centímetros de sus ojos, acérquense letras. A ver, algo que hayan escrito, de algún artículo, acérquense letras. Pueden ver de repente una mancha, pero ¿pueden leer nítido? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Puede leer nítido a 7 centímetros desde su ojo? No, doctora. No No, se puede, doctora. perfecto. No se puede, excelente, excelente. No se puede. ¿Pero por qué no pueden? Porque ya están perdiendo elasticidad. A la edad de ustedes, aproximadamente van a poder leer nítido a 15 centímetros, 20 centímetros desde sus ojos. A ver, vayan alejándose las letras, vayan alejándose de su ojo hasta que lo vean nítido. Y más o menos a qué distancia estaría su punto próximo.
¿A qué distancia estaría su punto próximo? A medida que vamos avanzando en edad, el cristalino va perdiendo la capacidad de poder modificar su curvatura. Para la observación de objetos bien cercanos necesitamos que este cristalino modifique al máximo su curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, la amplitud de acomodación va a estar entre el punto remoto y el punto próximo. Nosotros podemos calcular una potencia de amplitud y esa potencia de amplitud será, repito, esa potencia de amplitud será 1 sobre esta distancia, punto remoto, punto próximo, en metros. Y si tenemos en metros, vamos a poder hablar de dioptrías. Acuérdense, la potencia en unidades dioptrías. Pero para tener dioptrías, la distancia tiene que estar en metros. ¿De acuerdo? A medida que se va avanzando en edad, entonces la amplitud de acomodación va a ir disminuyendo. Díganme ustedes, ¿por qué va a disminuir esa amplitud? ¿Porque quien se mueve es el punto remoto o quien se mueve es el punto próximo? El próximo. Próximo. El próximo, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Se acerca al ojo o se aleja del ojo? Se aleja del ojo. Se aleja del ojo. Perfecto. A medida que hay más edad, se va a alejar del ojo, porque el cristalino se va a ir volviendo más rígido. Y ahora sí podemos entender, ¿no? Por qué nuestros abuelitos no pueden leer de cerca. Más bien ellos se alejan, ¿no? Se alejan lo que quieren leer, se alejan del ojo para poder tener un enfoque y una buena imagen. Pero ahí está el rol de los médicos, ¿no? De los oftalmólogos. Se soluciona ese problema. Ese problema se soluciona utilizando lentes. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante, es muy, muy interesante ver cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Nunca nos vamos a cansar de decir, quien nos ha diseñado, miren todo lo que ha hecho. Cómo es la estructura del aparato auditivo. Hay que amplificar el sonido para que pase por aire, hueso, líquido y tengamos ese mecanismo de audición. Miren lo que pasa en el ojo. ¿Cómo es que en su diseño ha pensado que ahí tiene que estar el cristalino? Para que pueda cumplir este rol de acomodar la imagen en objetos que son cercanos al ojo. ¿Por qué ha puesto 4 lentes? ¿Y por qué al cristalino lo puso biconvexo? ¿Y por qué los demás son cóncavo convexos? ¿De acuerdo? Es muy interesante, es muy bonito estudiar todo esto. Muy, muy bonito. Y mucho más bonito todavía y más importante que los médicos puedan solucionar los problemas que se puedan presentar. Pero para que solucionen esos problemas, tienen que conocer desde todo punto de vista, ¿no? Por eso estudian citología, histología, bioquímica. La bioquímica es muy bonita, cómo explica a ese nivel cómo funciona nuestro organismo. La biofísica, ¿no? Qué principios permiten la función y también la corrección del problema, ¿no? Es muy interesante. Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos una tablita para que ustedes sepan, ¿no? 10 años de edad, la amplitud de acomodación, 14 dioptrías, 30 años, 7 dioptrías, miren cómo va disminuyendo, ¿no? 55 años, 1,75 dioptrías. Se considera que a partir de los 40, ¿no? 35 años, ya se va marcando más la presbicia, ¿no? Como que ya se necesita utilizar lentes para la observación de objetos cercanos. Y antes también les quería comentar, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, tenemos el objeto muy cercano al ojo, ¿no? Estamos leyendo cerca y a veces decimos, me cansé. Sí, es cierto que nos cansamos, es cierto que nos cansamos leyendo. ¿Por qué nos cansamos leyendo? Porque el músculo ciliar está funcionando. Si nosotros tenemos un músculo contraído mucho tiempo,
nos va a dar fatiga, nos molesta, ¿no? A ver, decimos, hagan puño, a ver, cierren sus dedos, flexionen y hagan puño, fuerte, fuerte, y así quédense 1 hora. No vamos a lograr, no lo vamos a lograr, ¿no? A medida que va pasando el tiempo así en esa contracción, como que va quemando el músculo, ¿no? No lo vamos a soportar. Lo mismo va a suceder, pues, con el músculo ciliar. Igual hace contracción, hace relajación. Y entonces sí nos cansamos leyendo. Entonces es recomendable que cada 15 minutos hagamos descansar el ojo, hagamos descansar el músculo ciliar. Pero hacer descansar ese músculo ciliar no significa, pues, pararse de donde estamos, irse a descansar 1 hora y volver a regresar, no. Sí es importante que se paren también para que circule la sangre, ¿no? Es importante que haya eso. Pero cuando estamos leyendo, podemos hacer descansar nuestros ojos, nuestro músculo ciliar. ¿Y cómo lo hacemos descansar? Retirando nuestra visión de lo que estamos leyendo, ese enfoque, y enfocar un objeto lejano. 1 minuto, 2 minutos, enfocar a lo lejos. Si hemos enfocado a lo lejos, ya le estamos permitiendo relajar el músculo. Y otra vez retomamos la lectura. Esa es la actividad que debieran realizar todos, ¿de acuerdo? Para poder llevar, ¿no? Para que no todo el tiempo esté así con convexidad, sino llevarlo también a menos convexidad para poder descansar un poquito. Bien, ahora vamos a estudiar los problemas de visión. Antes hablamos de un ojo hemétrope. ¿Qué significa tener un ojo hemétrope? Significa que ese ojo tiene la visión perfecta. Muchas veces los oftalmólogos dicen 20/20, la visión perfecta. Y para tener la visión perfecta, ya dijimos, entre el centro óptico del ojo, el centro óptico de todo el ojo está en el cristalino. Entre el centro óptico del ojo y la retina, ¿qué longitud debe haber? A ver, los escucho. ¿Qué longitud debe haber? 7 metros. 17 milímetros. 17 milímetros. 7 milímetros, perfecto. Entre el centro óptico y la retina debe haber 17 milímetros. Y entonces, con eso se asegura que la imagen se esté formando en la fóvea. A ese ojo le decimos ojo hemétrope, con visión normal. Pero no todos los ojos son hemétropes. Hay ojos amétropes. Amétrope sin medida correcta, sin esa longitud correcta, sin esos 17 milímetros correctos. Son ojos amétropes, sin medida correcta. A, sin, métrope, medida, ¿no? Medida correcta. Tenemos 2 ametropías. La miopía y la hipermetropía. 2 ametropías. La miopía es una ametropía más prevalente en el mundo. Muchas personas tienen miopía, es la más prevalente. La hipermetropía es menos prevalente. Bien, entonces ahora aprendemos muy bien qué cosa es miopía por cultura general del médico. ¿De acuerdo? ¿Qué es la miopía? Cuando una persona va a tener esta ametropía, cuando la longitud centro óptico retina sea mayor que 17 milímetros. La longitud centro óptico retina mayor que 17 milímetros. Entonces, en un ojo miope, la imagen se forma delante de la retina. En un ojo normal se está formando a 17 milímetros.
Entonces, en un ojo miope, la imagen resulta estar formada antes de la retina. Antes de la retina. Esta persona no tiene visión nítida. ¿Qué tendría que hacer esta persona? Esta persona lo que tendría que hacer es acercarse al objeto. Si el objeto se lo acerca al ojo, esta imagen también va a retroceder. Y entonces, mientras más cerca lo ponga, más posibilidades tiene de que la imagen se ubique en la retina. Y entonces sabemos nosotros perfectamente que quien tiene miopía ve bien de cerca, pero no ve bien de lejos. Porque si el objeto está más lejano, la imagen va a estar más adelante de la retina. Si el objeto está más cercano, hay la posibilidad de que esta imagen llegue a la retina. Entonces, para este ojo miope, esta distancia focal de la imagen, si yo mido desde el centro óptico hasta la imagen, a eso le estoy diciendo distancia focal de la imagen. Entonces, otra vez, para este ojo miope, la distancia focal de la imagen es menor que lo normal. Esa distancia focal es menor que lo normal, es pequeña. Pregunto, respóndame por favor. Si tengo menor distancia focal de la imagen, entonces, ¿cómo es la potencia de las lentes del ojo miope? Mayor, grande. Es mayor. Excelente, excelente. Entonces, en un ojo miope, las lentes son muy potentes. Y como son muy potentes, tienen menos distancia focal de la imagen. Y al tener menos distancia focal de la imagen está formada delante de la retina. No hay visión normal. A ver, repitiendo por favor. ¿Cuándo, con respecto a la longitud centro óptico retina, cuándo se tiene miopía? Cuando A la ver, los longitud escucho. mayor a 17 milímetros. Perfecto. Cuando la longitud centro óptico retina es mayor que 17 milímetros. ¿Cómo es la distancia focal de la imagen? Menor. Es lo normal. Menor que lo normal. ¿Cómo es la potencia de estas lentes del ojo miope? Son Muy muy potente. potentes. Mayor. Son muy potentes. ¿Qué ve bien la persona que tiene miopía? De cerca. El ojo De queda cerca. De cerca, no de lejos. Y ahora escúchenme esta pregunta y me responden, por favor. El ojo miope, mejor, al ojo miope le conviene hacer acomodación. ¿Su cristalino debe acomodar? No, ¿Por qué no? porque puede ver bien de cerca. Ya, pero otra razón, a ver, está bien, pero otra razón, ¿por qué no debe acomodar? Lo correcto es eso, que no debe acomodar. Pero ¿qué pasaría si su cristalino acomoda? Va a disminuir la distancia focal. Va a disminuir más la distancia focal de la imagen. Muy bien, miren, si este cristalino se pone más esférico, esta distancia va a disminuir más. Y entonces la imagen se va a ir más adelante todavía. Y es como decir, se volvería más miope. ¿De acuerdo? Entonces, no debe hacer mecanismo de acomodación. Y para que no haga acomodación, entonces, ¿quién tendría que estar más cerca al ojo? ¿El punto próximo o el punto remoto? El punto remoto. El punto remoto. El punto remoto en un ojo miope
el punto remoto tiene que estar más cerca al ojo. Recuerden que desde el punto remoto es que comenzamos a acomodar. Y entonces estamos diciendo, al ojo miope no le conviene acomodar, porque se va a volver más miope. Entonces, el punto remoto va a estar más cerca al ojo. ¿De acuerdo? El punto remoto, imaginemos que este es el punto remoto, va a estar más cerca al ojo. Y mientras más cerca esté al ojo, más miope va a ser. Se puede medir la potencia de miopía. Para eso vamos donde el oftalmólogo, ¿no? Y le decimos, mírame la vista. Y entonces el oftalmólogo nos hace observar las letritas. Ahora ya es computarizado, pero el principio es el mismo, ¿no? El principio es el mismo. Se mide la distancia del punto remoto. Y entonces la potencia de miopía va a ser igual a 1 dividido la distancia del punto remoto. Otra vez, la potencia de miopía va a ser igual a 1 dividido la distancia del punto remoto. Pregunto, a ver, y eso ya lo saben. ¿Qué signo le ponemos? Si nosotros decimos que este es el punto remoto, observen la diapositiva. Si este es el punto remoto y yo estoy midiendo la distancia del punto remoto hasta el centro óptico, esta distancia, ¿qué signo le pongo? A ver, acordémonos, el centro óptico es 0, a la derecha positivo y a la izquierda Negativo. 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 Entonces, esta distancia del punto remoto en un ojo miope tiene signo negativo. La miopía se relaciona con el signo negativo. Ni lo piensen 2 veces, simplemente es negativo. Por lo tanto, cuando decimos potencia de miopía es igual a 1 sobre la distancia del punto remoto, esa distancia del punto remoto tiene que tener signo negativo. Y el resultado de la potencia también negativo. Entonces diré, esta persona tiene una potencia de miopía igual a -2 dioptrías. Simplemente así. Si yo digo la potencia es -2 dioptrías, ya sabemos que se trata de miopía, solamente por el signo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más cerca esté el punto remoto al ojo, más miopía se tiene. Más miopía se tiene. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? El problema se soluciona poniendo lentes, ¿no? Aquí adelante, lentes. Pero ahora les pregunto, ¿con qué lente corregirán este problema? Miren, la imagen está aquí. ¿Qué necesitan? ¿Separar los rayos o juntar los rayos para lograr que la imagen esté en la retina? ¿Qué necesitan? ¿Separar rayos o juntar rayos? Separar rayos. Separar. Separarlos, perfecto, porque si nosotros estos rayos los separamos, vamos a hacer que esta imagen retroceda y se ubique en la retina. Perfecto. Y ahora, ¿qué clase de lentes separa los rayos? ¿Qué clase de lentes hace que los rayos se separen y empuje esa imagen a la retina? ¿Los divergentes o los convergentes? Divergente. Perfecto. Divergentes o negativos. Relacionada con la miopía, que también es negativa. Entonces, miren, aquí adelante nosotros ponemos una lente divergente. Y esta lente divergente va a separar los rayos, porque los rayos refractados los aleja del eje óptico principal. Entonces separa los rayos y justo la imagen va a llegar a la retina. Pero ¿cuándo se logra la perfecta corrección? Porque los lentes que utiliza una persona no los puede utilizar otra. Cada persona tiene su propia lente. ¿Cuándo se logra la perfecta corrección? Cuando el foco de la lente divergente coincida
con el punto remoto del ojo. Cuando el foco de la lente divergente coincida con el punto remoto del ojo. Recordemos aquí, habíamos hablado de las clases de lentes. Divergente o negativo, separa los rayos refractados. Y entonces, en esta lente, el foco está en la zona virtual. Si aquí está el ojo y el punto remoto está aquí afuera del ojo, vamos a lograr una perfecta corrección cuando el foco coincida con el punto remoto del ojo. ¿De acuerdo? Entonces regresemos otra vez a la miopía. Cuando el foco de esta lente que esté en la zona virtual coincida con el punto remoto, se tiene la perfecta corrección. Repitiendo todo otra vez. ¿Cuándo se tiene miopía? A ver, los escucho. ¿Cuándo se tiene miopía? Cuando la longitud del centro óptico retina es mayor. Perfecto. De 17 centímetros. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? La distancia focal es menor de lo normal. La distancia focal de la imagen. Ya ahí sí agreguemos la imagen porque hay otras distancias focales también. Está bien, muy bien. Menor que lo normal. ¿Qué más? Lentes muy potentes. Lentes muy potentes. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el punto remoto? Está más cerca. Es más cerca al ojo. Está más cerca al ojo. Perfecto. ¿Qué le pasó a la amplitud de acomodación en el ojo miope? A ver, ¿qué le pasó a la amplitud de acomodación? La amplitud de acomodación es punto remoto, punto próximo. ¿Qué le pasó a la amplitud? Se redujo. Se debe redujo Perfecto. ¿Por qué? porque el Porque punto el remoto remoto está más cerca. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Qué signo tiene la potencia de miopía? Negativo. Negativo. ¿Y por qué tiene negativo? Porque está a la izquierda. Perfecto, está a la izquierda, está en la zona virtual del ojo. ¿Sí? Está en la zona virtual del ojo. Lo que pasan las lentes es la zona real. Dentro de nuestro ojo tendríamos la zona real. Fuera de nuestro ojo, la zona virtual. Perfecto. ¿Con qué lente se corrige? Divergente. Divergente. ¿Y cómo es que se logra la perfecta corrección? Cuando el foco coincide con el punto remoto. Cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo. Perfecto. Creo que sí se entendió muy bien cuál es este principio físico que nos explica por qué una persona tiene miopía y también cómo se corrige. La otra, bueno, acá miren, quienes tengan miopía, ¿no? Quienes tengan miopía podrían probar esto. Poner las lentes sobre las letras. Y si nosotros ponemos las lentes sobre las letras, observen por favor la diapositiva y miramos aquí detrás de la lente, miren, las letras están pequeñitas. A través de la lente están pequeñitas comparadas con las letras que no están a través de la lente, ¿no? Estas de acá son más grandes y a través de la lente pequeñita. Si nosotros ponemos una lente sobre las letras y vemos que esas letras se volvieron pequeñitas, de hecho decimos es una lente divergente. ¿Por qué? Porque al verlas pequeñitas, es que aumentó la distancia focal de la imagen. Las letras las alejó, por eso las vemos pequeñitas. ¿De acuerdo? Aumentó la distancia focal de la imagen. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Este es menor distancia focal, este es mayor distancia focal. A través de una lente, si vemos las letras chiquititas, aumentó la distancia focal de la imagen. Les decía que la hipermetropía es totalmente opuesta a la miopía. Es opuesta, sí, exactamente opuesta a la miopía. Entonces, ¿cuándo una persona va a tener hipermetropía?
cuando la distancia centro óptico retina sea menor que 17 milímetros. Entonces, si este ojo tiene menor longitud centro óptico retina, es lógico que la imagen se va a formar por detrás de la retina. Esta imagen en un ojo normal, recuerden que está a 17 milímetros. Entonces, en un ojo hipermétrope, la imagen va a quedar detrás de la retina. Diremos, para este ojo hipermétrope, la distancia focal de la imagen es mayor que lo normal. Si la distancia focal de la imagen es mayor que lo normal, la potencia de estas lentes es menor que lo normal. Menos potencia, más distancia focal. ¿Cómo haría esta persona si quiere ver nítido? Si quisiese ver nítido, se tendría que alejar el objeto. Si se aleja el objeto, hay la posibilidad de que la imagen se pueda ubicar en la retina. Entonces, estas personas ven bien de lejos, no ven bien de cerca. Si el objeto estaría más cercano, la imagen se va a ir más atrás todavía. ¿De acuerdo? Ahora yo les pregunto, ¿este ojo debe hacer acomodación? Sí. Sí, Sí. sí, sí. De hecho, ¿no es cierto? De hecho, tiene que hacer acomodación. Pero miren, este ojo hace al máximo la acomodación y todavía la imagen está detrás de la retina. No la logra acomodar. Hace al máximo el mecanismo de acomodación y la imagen todavía queda detrás de la retina. Entonces, como que a este ojo le conviene tener su punto remoto más lejos de 6 metros. ¿De acuerdo? Para acomodar más, le convendría más lejos de 6 metros. Pero eso no existe. No existe. Comenzamos a acomodar a los 6 metros. Y este ojo acomoda al máximo y todavía la imagen está detrás de la retina. Entonces se dice que esto va a ser su punto remoto, un punto remoto que no es real. El punto remoto real está fuera de nuestros ojos, pero para este ojo ya no es real, porque él necesita hacer todo lo que pueda de acomodación. Y entonces se dice que el punto remoto para un ojo hipermétrope pasa a ser virtual, estaría detrás de los ojos, detrás de las lentes. ¿De acuerdo? Este sería el punto remoto virtual. Se puede medir esta distancia, centro óptico, punto remoto, esta distancia. ¿Qué signo le ponemos? Positivo. Positivo, positivo. Todo lo relacionado con hipermetropía es positivo. Mientras más cerca, es igual que miopía, mientras más cerca esté el punto remoto al ojo, más hipermétrope va a ser. La potencia de hipermetropía la calculamos dividiendo 1 sobre la distancia del punto remoto, que es positiva. Más cerca al ojo, más hipermétrope. ¿Con qué corregimos ahora? ¿Qué necesitamos aquí? ¿Separar los rayos o juntar los rayos? ¿Qué necesitamos en la hipermetropía? Juntar. Juntar. Ahora necesitamos juntarlos antes. ¿Y qué clase de lente junta rayos? La convergente. La convergente o positiva, excelente. La convergente o positiva. Entonces aquí ponemos una lente convergente o positiva. Y esta lente va a juntar los rayos, ¿no? La refracción que hace es para juntar los rayos. Y los va a juntar ubicando la imagen justo en la retina. ¿Cuándo se logrará la perfecta corrección? A ver, me dicen, ¿cuándo lograremos la perfecta corrección? Ya lo dijimos en miopía, igual funciona aquí. ¿Cuándo se logrará la perfecta corrección? Cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo.
Cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo. Y ahora en una lente convergente, si regresamos a las lentes, en una lente convergente, miren ustedes, el foco está en la zona real, ¿no? Ahí es, los rayos refractados se unen en este foco que está en la zona real. Por lo tanto, este foco debe coincidir con el punto remoto del ojo, que esta vez es un punto remoto virtual. Si aquí está la lente, el foco va a estar en esta zona. Si coincide con el punto remoto, se va a lograr la perfecta corrección. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos hipermetropía y usamos lentes y ponemos la lente sobre las letras, las vamos a ver más grandes. ¿Por qué las vamos a ver más grandes? Porque acerca, porque disminuye la distancia focal de la imagen. Las está acercando las letras. La lente divergente, como esta, las aleja. Aumenta distancia focal de la imagen, en este caso disminuye la distancia focal de la imagen. Eso es la hipermetropía. Otra ametropía es la presbicia. Se parece a la hipermetropía, se parece en todo menos en el origen. ¿Cuál es el origen de la hipermetropía? El origen de la hipermetropía es la longitud centro óptico retina, que es menor que lo normal. ¿Cuál es el origen de la presbicia? La pérdida de elasticidad del cristalino. El cristalino se vuelve rígido, no acomoda. Y cuando el cristalino no acomoda, la imagen se forma detrás de la retina. Igual que en hipermetropía, detrás de la retina. Y entonces, aquí tiene más distancia focal de la imagen. Más distancia focal de la imagen. Porque el cristalino no realiza el mecanismo de acomodación. ¿Con qué lente se corrige? También con lente convergente, igual que en la hipermetropía. La lente convergente, ¿qué es lo que está haciendo? Disminuye la distancia focal de la imagen. Y la disminuye justo para ubicarla en la retina. Cada persona tiene su propia potencia de ametropía y su propia potencia de lente correctora. ¿De acuerdo? Esas son las ametropías, ¿no? Por distancia, miopía e hipermetropía. Y por cristalino, la presbicia. Pero sigue siendo ametropía porque es un problema de medidas, de longitudes. Otro problema que se tiene es el astigmatismo. ¿Qué pasa con el astigmatismo? El astigmatismo no es un problema de longitud. El astigmatismo no es ametropía. El astigmatismo es un problema de curvatura de la lente. Todas las lentes deben tener los radios de curvatura iguales. ¿De acuerdo? La superficie. Si yo hablo de una lente convergente, la superficie, una de sus superficies, hablemos de una de sus superficies debe tener todos los radios iguales. No necesariamente la otra superficie tiene que tener el mismo radio que la primera, no. Los radios de curvatura pueden ser diferentes si comparo una superficie con otra. Pero para una misma superficie, todos los radios deben ser iguales. La curvatura debe ser perfecta. Pero ¿qué ocurre si hay irregularidades en la superficie? Si hay irregularidades, ahí se presenta el problema. Porque ya no tendríamos un solo eje óptico. Ya no tendríamos un solo foco. Tendríamos varios ejes ópticos y varios focos. Y eso hace que no tengamos una visión correcta. Si nosotros tenemos este objeto que es esférico, un ojo astigmático lo vería así, alargado. Por problema de la curvatura, principalmente de la córnea.
Y en segundo lugar, del cristalino. La mayoría de personas que tienen astigmatismo es por problema de la curvatura de córnea. Pocas personas tienen astigmatismo por problema de curvatura de cristalino. Y entonces, si a alguien que tiene astigmatismo le decimos observa esto, ¿qué va a observar? Va a observar que unas líneas son más oscuras que otras. Va a observar como que se mueve. ¿Cómo que se mueve? ¿Pero por qué observa como que se mueve? Porque se forman ejes secundarios, se forman focos secundarios. Y ahí decimos, la expresión es, eso me marea. ¿De acuerdo? Ahí nos quedaremos. Mañana seguimos explicando qué pasa con el astigmatismo y cómo se corrige. Muy bien. Hasta mañana no nos toca mañana, nos toca el... Ah, no, sí, con ustedes sí. Sí, mañana. Hasta mañana, cuídense bastante. Hasta mañana, doctora.